X. Entonces, en este caso, la variable es edad. ¿Qué tipo de variable es? Su apellido. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa, discreta. ¿Por qué es discreta? Porque solamente maneja los números enteros. ¿Ya? X la vamos a representar como la variable siempre. En este caso la variable es edad y es una variable de tipo, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa. ¿Cómo vamos a organizar la información? La podemos organizar primero a través de su notación sumatoria. Es simple, una forma de organización de la información. La notación sumatoria implica la suma de cada uno de los valores. La variable es X, y entonces este es el X1, el X2, el X3, o sea, todos los X son las expresiones de los valores. ¿Ya? Entonces, para calcular, hacer la notación sumatoria, cuya nomenclatura es esta, deben conocerla, es igual al X1 más el X2 más el X3 y sucesivamente hasta el Xn. Entonces la notación sumatoria no es más que la suma de los valores que son en la variable. ¿Cuántos valores hay? ¿Cuántas observaciones hay acá? 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 8. 6 por 8. 48. 49, 50, 51, 52, 53. Para nosotros, el número de observaciones es n. Y en este caso hay 53. Y si queremos nosotros calcular la notación sumatoria, la suma de los valores, es sencillo. Esa es la parte más sencilla. Es igual a 50. Pero si se dan cuenta ustedes, hay algunos valores que se repiten con determinadas frecuencias. Por eso es que para poder organizar la información, lo que nosotros hacemos es una distribución de frecuencias. Entonces tenemos otra forma de organización de la información a partir de la distribución de frecuencias, en este caso frecuencias absolutas. Vamos a hablar de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se la nomencla como una F minúscula. Por favor, no olviden, F minúscula. ¿Ya? Nos representa la frecuencia absoluta. Y no es más que las veces que se repite un valor de la variable. Eso es la frecuencia absoluta. El número de veces que se repite el valor de la variable. Para poder determinar y distribuir las frecuencias absolutas, voy a construir una tabla de distribución de frecuencias. Cuando construyo una tabla, que vamos a utilizarla con varias veces, es muy a menudo que usamos esto, siempre en la primera columna se establece la variable. ¿Ya? Siempre está la variable. Y entonces, para distribuir, vamos a organizar los valores de forma ascendente o de forma descendente. ¿Cuál es el valor menor? 19. ¿Y el mayor? El mayor es 24. No. Nada más. Hay un 31. Era un 31. 24 es el mayor. ¿Cuántos años tienes? 24. Bien. 19, 20, 21, 22, 23. ¿No había alguien de 25? Había uno de 31. Había uno de 31. Se acaba de decir que tiene 24. Bueno. Para poder organizar la distribución de frecuencias, voy a trabajar con un método de distribución de palabras. 21, 19, 19. 21, 19, 19. 20, 21, 20.
21, 21, 23. 21, 21, 23. 20, 20, 21. 20, 20, 21. 19, 19, 21. 19, 19, 21. 20, 19, 19. 20, 19, 19. 23, 20, 20. 23, 20, 20. 19, 24, 19. 19, 24, 19. 20, 21, 19. 20, 21, 19. 19, 19, 19. 19, 19, 19. 19, 22, 20. 19, 22, 20. 19, 20, 20. 19, 20, 20. 20, 19, 20. 20, 19, 20. 19, 21, 20. 19, 21, 20. 20, 22, 21. 20, 22, 21. 20, 20, 21. 20, 20, 21. 21, 19, 19. 21, 19, 19 y 19, 21. 19, 20. Voy a reemplazar los valores por valores. ¿Cuántas personas hay arriba? 20. Voy a reemplazar con 1. Después, 16. No, me estoy. 12. 2, 2 y 1, ¿no? 2. Suma, ¿y cuánto me da la suma? 53. ¿Cuánto? 50. Bueno, les voy a hacer una pregunta muy difícil, concéntrense para contestarme en base a lo que hemos trabajado. A ver, ¿cuántas personas tienen 22 años? 2. 2 personas, con nombre y apellido, siempre. ¿Cuál es la edad más frecuente? 19 años. ¿Cuántas personas tienen 24 años? Una persona. Listo. ¿Está claro? Es una frecuencia absoluta. El número de veces que se repite el valor de la sencillo. Esto es una frecuencia absoluta. También tenemos frecuencia relativa. Ahora, la frecuencia relativa es una frecuencia real. Es la frecuencia de participación. Es el peso, en su definición, es el peso específico que representa un valor respecto al conjunto de datos. Es el peso específico que tiene cada uno de los valores respecto al conjunto de datos. Para calcular eso, asumimos que todo el conjunto de datos es un entero, es como que es un universo, es un conjunto de datos. Y entonces cada una de estas clases, que empiezan a llamar, se llaman clases, las filas se llaman clases, esta es clase 19, clase 20, clase 21, etcétera, etcétera, representan una fracción o una parte de ello. Por eso es que la frecuencia relativa se la nomencla como H minúscula. Para calcular la frecuencia relativa utilizamos una relación sencilla que es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el número de observaciones. De esa manera se calcula la frecuencia relativa, que es la parte de la fracción. Calculamos, por ejemplo, para la primera clase su frecuencia relativa. 37% sería.
coloco H minúscula, entonces voy a colocar la H1 que me va a representar la primera clase, ¿sí? ¿Cuánto es la frecuencia absoluta de la primera clase? 0,0. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta de la primera clase? 33%. Dividido entre el número de observaciones, 53. 53. ¿Cuánto me da esto? Cuando tenemos valores pequeños, porque vamos a tener valores pequeños más abajo, se deben utilizar 3 decimales. En este caso tengo 20 entre 53, 0,377. 77. Vamos, calculen para las próximas. Vamos, calculen su tabla. Y de este espacio porque la tabla va a ser grande. El último 1 entre 53, 0,019. Sí. Vamos, ¿cuánto de la suma hay que sumar? 7 más 2 más 1 más 1 es 0. 1.10, más 0 y luego 1, 3, 6, 10, 8, 0, 1. Sube. Ya está. ¿Cuánto? A mí me salió Uno. diferente. 1. ¿Cuántos años? Cuando tenemos tablas mayores, en algún caso, estamos usando certeramente 3 decimales. Si usáramos 2 decimales, mientras menos decimales usemos, vamos a tener más diferencias, porque hemos tenido que redondear adecuadamente y se ha compensado. Puede que nos salga 0,99, 8, algo así, pero es válido. Se supone que la suma es 1. Quiere decir que de este conjunto de datos, cada uno de los valores de la variable representa una fracción. ¿Está claro? Les pregunto a ustedes, ahora sí concéntrense. ¿Qué parte de los estudiantes tiene 21 años? El 0,226 APA, porque es una fracción. La pregunta es, ¿qué parte de los estudiantes tiene ese dato? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué parte de los estudiantes tiene la edad más frecuente? 377. La parte tiene la edad más frecuente, que es 19. Bueno, ahora un valor, esto es un elemento formal, ahora un valor convencional, se llama la frecuencia relativa porcentual. La llamamos el porcentaje, ¿no? Vamos a nomenclarlo como el H%. Y no es más que la frecuencia relativa multiplicado por 100. Esa es la frecuencia relativa porcentual. En este caso, les digo que es un valor convencional, que nos hemos acomodado a ello. No es formal, no es natural, sino es convencional. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos imaginamos que este conjunto de datos nos imaginamos que puede fraccionarse en 100 partes. Nos imaginamos que puede fraccionar en 100 partes.
Entonces, cada una de las clases va a representar una fracción de 100, un por ciento en relación al conjunto de datos. ¿Ya? Para calcular esto es bastante sencillo. El H%, ¿qué hago? Multiplico por 100 cada una de las frecuencias relativas. En el primer caso, ¿cuánto tengo? 37,7. 0,7%. Aquí 30,2. Aquí el 22,6. Aquí el 3,8. El 3,8 y el 1,9. ¿Cuánto me va a dar la suma? 100%. 20. Concéntrese y viene la pregunta grave. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene 22 años? El 3,8. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene 20 años? Nosotros utilizamos convencionalmente el porcentaje, que lo usamos con mucha frecuencia, porque nos imaginamos que el conjunto de datos se puede fraccionar en 100 partes, ¿ya? Pero el valor real es su frecuencia relativa, que es eso real, en cada uno de los valores respecto al conjunto de datos. ¿Alguna pregunta? Está fácil, ¿verdad? Sí, estas son frecuencias simples, por eso es que solamente nos determinan los números, la fracción o el porcentaje, nada más. Existen otras frecuencias que nos permiten organizar la información, que serían frecuencias acumuladas. Implica la acumulación de sus frecuencias. Por eso que primero tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Si es absoluta acumulada, no es más que la acumulación de las frecuencias absolutas. La nomenclatura que tiene en este caso es H mayúscula. Perdón, F mayúscula. Frecuencia absoluta. La absoluta es F minúscula y la absoluta acumulada es F mayúscula. Por favor, diferencien bien. La simple F minúscula y la acumulada es F mayúscula, porque usamos mucho esa nomenclatura. ¿Ya? Entonces, no es más que la acumulación de las frecuencias absolutas. Voy a colocar acá doble raya para poder distinguir. Y vamos a construir las frecuencias absolutas acumuladas. Y en este caso tengo el F mayúscula. Atiéndame, por favor. Atiéndame, van a copiar después. ¿Ya? Para construir la frecuencia acumulada absoluta de la primera clase, tengo que colocar la única frecuencia absoluta, porque no puedo acumularla con nada. ¿Cuántas personas de 18 años hay acá? No hay nadie, ¿verdad? Entonces, esta no la puedo acumular con nada. Por consiguiente, en mi primera clase, su frecuencia acumulada es B. Para la segunda clase lo que hago es acumulo la primera con la segunda, la suma. ¿Cuánto me da la suma? 36. Y entonces el valor de la segunda clase es 36. Para la tercera clase, este resultado lo sumo con el otro. 48. Hasta aquí tengo 48. 50. Y hasta aquí tengo 50, y hasta aquí 52 más 1, 50. El último valor de la frecuencia acumulada siempre va a ser igual al número de observaciones. Menores de 22 años hay acá. 48 personas.
menores de 22 años. Miren, hasta aquí hay 22 años, entonces ya tenemos acumulado 48, ¿verdad? ¿Cuántas personas de 23 o menos años hay acá? 23 o menos, quiere decir que hay hasta acá, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Cuántas personas mayores de 48 años hay? 53. Mayores. 0. ¿De qué les dije? De 48. Ah, no, error. ¿Cuántas personas mayores de 21 años hay? 28. Mayores de 21 años. Mayores de 21. 5. ¿Serían 5 personas? ¿Cómo sacan eso? Por fin, 28, 5, 3, 53, no sé. ¿Qué dije? Mayores de 21. hasta aquí son 21. Los mayores serían todos estos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a restar del total, que son 53, menos los menores, que serían 48. ¿Cuánto tengo aquí? 5. Y el resultado es que son 5. Verifiquemos. 2, 4. ¿Cuántas personas de 20 o más años hay acá? Se tiene que calcular. 33. ¿Qué están haciendo? Resta 53 menos 20. Para eso nos sirve parte la frecuencia acumulada. Esta misma relación la vamos a practicar en este otro ejemplo que nos maneja la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada la vamos a nombrar como H mayúscula, que no es más que la acumulación de las frecuencias relativas. ¿Cuánto es el valor de la frecuencia relativa acumulada de la primera clase? ¿Me escuchó? ¿Cuánto? 0,377. 0,377. Ahora, eso tengo que acumularlo con la otra. Vamos a calcular. 0,943. Más 0,981. Y 1. Más 1,019. Eso tiene que ser igual. Ah, sencillo, ¿verdad? Lo mejor que hemos dicho es no tirarle pelotas. Doctor, no ha pasado todavía por acá la lista. No pasó por aquí la lista ¿Por qué todavía. no pasa? Eso lo aguardo. ¿Está claro? Pregunta para ustedes. A ver, terminen de copiar. ¿Qué parte de los estudiantes tiene 22 o menos años? 0,943. 0,943. Ama parte tiene 22 años. ¿Qué parte de los estudiantes tiene menos de 24 años? 0,900. Ah, sí. ¿Qué parte de los estudiantes tiene más de 20 años?
¿Qué parte de los estudiantes tiene más de 20 años? 1 menos 679. menos de 20 edad. Son menos de 20, ¿no? Entonces 1 menos 0,376. Esto me da 600. ¿Qué parte de los estudiantes tiene más de 22 años? ¿Qué parte de los estudiantes tiene más de 22 años? Más de 22 años. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? 1 menos más de 22, que serían hasta aquí los de 22, 0,940. Y vamos a averiguar el porcentaje. Cuando está acumulando cada uno, pues entonces si decimos menos, quiere decir que hasta aquí acumula, los de menos serían ahí, ¿verdad? Pero cuando decimos más, se supone que es hasta ahí un número determinado, entonces restamos del total, en este caso de 1, este valor que se ha acumulado, ¿ya? Esto lo vamos a ver en otro ejemplo que es similar, con la frecuencia relativa acumulada porcentual. Frecuencia relativa porcentual acumulada. Por supuesto es el H%. Y no es más que la acumulación de sus frecuencias relativas acumuladas. ¿Cuánto es el valor de la primera clase? 37.7. 37,7. Acumulamos. Sume 37 más 30.2. 67,9. 67,9. Después 90,5. Después 94.3. Después 98.1 y después 100. A ver, antes, hace algunos años, la mayoría de edad se lograba a partir de los 21 años. ¿Ya? Asumiendo que actualmente la mayoría de edad fuera a los 21 años, ¿qué porcentaje de los estudiantes de aquí son menores de edad? 67,9. Y el 67,9% son menores de edad. Son menores de 21 años. Asumimos que la mayoría de edad se logra a partir de los 21 años. 67.9. Wow. La mayoría son menores. Más del 50%. Eso me complica la vida. No, 67.9 son menores. Es que la próxima clase yo pensaba traer una película porno, porque son peladitos, son menores de edad. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene 22 o menos años? El 94.3%. ¿Sí?
Ahora, ¿qué porcentaje de estudiantes son mayores de edad? Asumir que la mayoría de la célula a partir de los 21 años. ¿Qué porcentaje de estudiantes son mayores de edad? ¿Qué hacen para ello? Estar 100 menos 67.9. Restan 100 Menos 67. menos los menores, 67,9. 30 y el 32.1 son mayores de edad. El resto son todos pegaditos, o sea, películas porno, las próximas clases. Chao, olvídense. No puedo hablar malas palabras, porque son menores. Pensábamos hacer una buena fiesta la próxima semana. No podemos hacerlo. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Quieren hacer otro ejemplo más? Va a haber problemas con peso. ¿Altura? ¿Puedo con una variable cualitativa? ¿Puedo organizar una tabla de distribución de frecuencias con una variable cualitativa? Sí, puedo. ¿Con cuál? ¿El peso o la Con la religión puedo hacer. ¿Quiénes van primero? ¿Los evangelistas, los mormones o los católicos? Cualitativa estoy diciendo. ¿Puedo con una variable cualitativa? Sí. ¿Con cuál? Con el peso o la altura. Cualitativa. Litativa. No se puede. ¿Qué? No se puede porque estamos. Ah, ¿y cuál va primero? ¿El casado, el viudo, el divorciado? O el género. Orden alfabético de nombres. Edades cualitativas. Cualitativa. Hay dos variables cualitativas, nominales y ordinales. Las ordinales sí puedo, porque me permite establecer un orden. Son las únicas cualitativas que puedo utilizar para estructurar una tabla de distribución de frecuencias. Cuando la variable es ordinal, cualitativa ordinal. Recuerdan que hablamos en la anterior clase del rango, ¿no? General, teniente, etcétera, que se puede ordenar, en esos casos sí se puede. Pero después se utilizan las tablas para construir datos, organizar datos de variables cuantitativas. Y hemos visto un ejemplo de una variable cuantitativa discreta. Ahora vamos a trabajar una continua. Estatura. 1,80. No escucho. ¿Seguro 1,76? Porque después estás diciendo que no me escucha, que no me dicen. ¿Cuánto es? 1,76. Ya, 1,76. Bien, para que no me digan que no miento. 64, ¿dicho? Uno 63. ¿Ya has crecido? ¿Qué pasa? Ya. Nombre de la variable estatura.
La variable es esta torre. Número de observaciones ya han surgido porque han llegado en los datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 por 9, 54. con 1, 55. Solo 3 han entrado. Listo. Ahora identificamos el valor menor, el más pequeño. 1.51. 1.51. Aquí está, 1.51. ¿Y el mayor? ¿Cuál será? Sí. Ya, listo. Entonces construimos nuestra tabla de distribución de frecuencias sencilla. Revisamos la primera clase para hacer siempre la variable. Y vamos a ir desde el valor más pequeño. 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.50. ¿Falta? ¿Cómo te llamas? Julián Fuera. Bueno, quiero tomar de 82. 88. Las niñas también fuera. ¿Qué hacemos? De uno sí o no. De uno sí no hemos sentido nada. ¿Por qué? Porque me dio la gana. ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Por qué vamos a licuar y cómo vamos a licuar? ¿Por qué no agarramos y ponemos la pizarra vertical y ahí nos cambiamos? La otra es botarlo a. A ver, ¿quién era un 51? ¿Quién era? Bueno, te vas confundiendo. ¿Qué hacemos? Debemos cumplir una regla. Hay una regla que debe cumplirse para cumplir una tabla de distribución de frecuencias. Dice que la regla, cuando una tabla de distribución de frecuencias tiene que ser mayor a 3K, es decir, clases. K significa clases. Tiene que ser mayor a 3 clases. Es decir, no puede ser de 3 filitas, de 3, no, tiene que ser de 4 o 5 o 6. O puede ser menor a 20 clases. Entonces debemos cumplir evidentemente esa regla. Para poder estructurar cómo vamos a organizar esta información, primero tenemos que establecer un rango. El rango, la R mayúscula es el rango, es igual el X máximo menos el X mínimo. ¿Cuánto es el X máximo? ¿Y el X mínimo? ¿Y cuánto me da el rango? Ese es el rango desde el valor máximo al valor mínimo. Quería decir que si yo seguía con esto, tenía que hacer 45 clases, o sea, 45 días. Y en ese caso me estoy saliendo de este valor. Por consiguiente, no puedo hacer, no tengo que agrupar como dicen ustedes, pero bajo un método determinado. No puedo hacer como a mí me dé la gana. Tengo que agruparlo con un valor determinado. Una vez que tengo establecido mi rango, lo que voy a establecer es la elección del número de clases. Cuando ya tengo que tener un método para elegir el número de clases, siempre digo de 10 en 10, de 5 en 5, no sé, pues no, tiene que haber un método siempre para la elección. Del número
de clases, tenemos dos formas. Uno, el método de la raíz cuadrada. Es simple, pero no válido para todos, que dice que para elegir un número de clases, K, que es el número de clases, es igual a la raíz cuadrada de n. ¿Cuánto es n para nosotros? 56. Entonces, para este método, K es igual a raíz cuadrada de 56. ¿Cuánto me da raíz cuadrada de 55? 7 clases tengo que organizar en 7. Pero existe otro método también, que es la regla de Studers. Puedes usarse cualquiera. La regla de Studers. La regla de Studers dice que para determinar el número de clases es igual a 1 más 3.22 por el logaritmo de n. Esa es la fórmula. 1 más 3.22 por el logaritmo de n. Reemplazamos datos para determinar K. ¿Cuánto es 1 más 3.22? ¿El logaritmo de cuánto? De 56. Vamos, calculen cuánto es el logaritmo de 55. Con 7 clases, ¿verdad? Y si redondeo esto, me da por 7 clases. Es opcional, pero tengan en cuenta que este es más fácil, ¿verdad? Es más fácil. Pero este tiene una limitación. Solamente es válido si n es menor a 400. Si, por ejemplo, hubieran acá 786 estudiantes, 786. Entonces, yo tengo que calcular la raíz cuadrada de 786. ¿Cuánto me da? 28. Entonces, tendría que hacer 28 clases y se va a salir de este parámetro. Por eso es que el dato más exacto siempre es la regla de Studers, que se aplica a cualquier número de observaciones. Pero cuando trabajamos con pocas observaciones menores de 100, pueden utilizar raíz cuadrada por el caso. Cuando ya tenemos determinado la elección del número de clases, tenemos que calcular ahora la amplitud de clase. La amplitud de clases se la nomencla con una C mayúscula. La amplitud de clases, que si voy a cambiar de marcador, es igual al rango entre el número de clases. Esa es la fórmula para determinar la amplitud de clases. La amplitud de cada clase. Voy a aplicar los dos ejemplos. Voy a hacer los C1 para utilizar el primer ejemplo. ¿Cuánto es el rango? 0,45 dividido entre K. Estamos usando ese ejemplo, 7.4. ¿Cuánto me da la amplitud de clase acá? 0,061. 0,06. ¿Sí? 0,06. Voy a utilizar el del otro ejemplo, C2 voy a llamarlo, el rango es 0,45 dividido entre 6,6. ¿Cuánto me da? 0,07. Sí. 0,068. 0,068. Ah, 0,06.
puedo elegir cualquiera de los dos métodos. La amplitud puede ser 0.06 o puede ser 0.07, la que yo quiero. Y esto me va a servir para poder construir mi tabla de distribución de frecuencias. En este caso, como tengo variable cuantitativa continua, estoy agrupando valores. Siempre en maneras cuantitativas continuas se manejan datos agrupados. Por consiguiente, en la tabla de distribución de frecuencias, la clase, es decir, la variable, siempre es X, ¿verdad? La variable se distribuye en valores agrupados entre un límite inferior y un límite superior. Ahí están los valores. El primer valor de la primera clase del límite inferior va a ser en este caso nuestra observación más pequeña, que sería 1.50. ¿Ya? Mi valor, el límite inferior es 1.51. A eso le voy a aumentar la amplitud de clase, el ancho de la clase. Ustedes deciden, ¿usamos 0.06 o 0.07? ¿Cuánto? 0. Sumamos, más 0.06, que va a dar igual. ¿Cuánto me da? 1.55. Y ese sería el valor del límite superior de mi primera clase. 1.50. Ahora sí ya tengo organizado, respondiendo a un método de Shannon. ¿Está bien? Para la siguiente clase, escúchenme por favor esto. Como estoy hablando de centímetros, ¿no? Más que decir centímetros, tengo valores muy pequeños. Puedo trabajar desde 1.58. Me da. O hay veces que van a ver que ustedes que yo uso eso, puedo trabajar a partir de 1.57. Eso quiere decir que aquí van a estar los valores entre 1.51 hasta 1.56, y el que lo ponga ya 57 vendría aquí abajo. En estos valores pequeñitos no veo mucho problema, pero en otros valores, cuando rompemos, por ejemplo, con notas, puedo repetir, y entonces estoy asumiendo un valor. A ver, les doy un ejemplo. Si yo tengo notas de 20 a 30, en mi segunda clase pongo de 30 a 40, en la tercera de 40 a 50, y cuando voy a distribuir mis frecuencias, voy a colocar aquí todos los valores que son de 20 hasta 29.99. Y aquí pongo los de 30 hasta 39.99. No importa, es convencional yo decir. O si quiere puedo colocar aquí de 30 a 30 y aquí de 30.1 hasta 40 y de aquí 40.1 hasta 50. ¿Sí? En este caso, cuando tengo valores pequeños, puedo jugarme con el hecho de manejar un centímetro, que no voy a encontrar datos que me varíen esa relación. Entonces tengo como mi límite, ya tengo mi valor, 1.58. 1.58 más 0.06. ¿Cuánto me da? 1.65 más 0.06. 1.72 más 0.06. 1.79 más 0.06. 1,85. 1.86 más 0.06. 1,92. No les convenía subir un poquito. 1.90. De 1.93 más 0.06. 1.99. ¿Sí? ¿Y cuál es mi valor máximo? 1.96. Entonces no necesito ir tanto. No voy a hallar más valores, ¿verdad? En este caso, encuentro la diferencia. Estas clases tienen 0.6 de diferencia. En cambio, esta clase es más angosta. Es más angosta. Porque el valor del 96 es el último que tengo.
Y en base a eso ya puedo hacer mi distribución de frecuencias en la que yo trabajo y ustedes están. Porque voy a hacer dos malditos palabras. 80 sobre 38. 80, 69, 60. Sí, esa es la tarea. Las preguntas, tienen la tabla, tienen que calcular. El que muestra la tabla llena y respuestas aceptadas puede irse. Y el que no, se queda hasta que lo